RCR, la red que comunica y une al Perú. Tenemos un invitado especial en esta parte del programa. Se encuentra en Lima, un destacado compatriota nuestro radicado con éxito en Estados Unidos, ¿no? Y que en su estancia en el Perú viene dictando un conjunto de charlas magistrales, ¿no?, acerca del desarrollo y minería sostenible y cómo mediante la creatividad se pueden ir aprovechando los beneficios naturales tanto en el aspecto del suelo y del clima. ¿Y con qué propósito? ¿No? Para mitigar emisiones mineras, también para reducir impactos ambientales, identificar áreas de influencia, ¿no?, tan necesarias en estos momentos y sobre todo hacer atractiva una inversión, como sustentar una licencia social y obtener la aprobación de un proyecto minero. Por eso queremos aprovechar y agradeciéndole la amabilidad que tiene el ingeniero Manuel Aguilar Villalobos, magíster en Ingeniería Mecánica de la Universidad Estatal UAM de los Estados Unidos, consultor en Desarrollo y Minería Sostenible. Le agradezco la gentileza de acompañarnos en RCR. Muy buenos días y gracias por la invitación y gracias Radio Escucha. Estoy a vuestra disponibilidad. Estaba revisando materiales de sus presentaciones en Lima. Usted acaba de tener una presentación reciente en Trujillo, pero también una en el Instituto de Ingeniería de Minas del Perú, ¿no?, donde usted citó una serie de publicaciones científicas sobre minas de cobre a tajo abierto, ¿no? ¿Y por qué le traigo esto a colación? Porque siempre es importante, ¿no?, darle a conocer a la población si es posible, ¿no?, desarrollar minería sin una afectación mayor en los recursos naturales, ¿no?, que es uno de los temas que genera mayor conflictividad en estos momentos. Quizá en otros países no, pero en nuestro país es quizá pan de cada día, ¿no? Bueno, yo pienso que la preocupación es en todas las partes donde existen actividades productivas y no solamente la minería. Así es. También podemos hablar de la agricultura, avicultura, ganadería, etc. Lo importante de todo esto es, por lo menos, tener la oportunidad de explicar que existen publicaciones científicas de estudios, en este caso, de minería de cobre a tajo abierto, pero con resultados libres de conflictos de intereses. No es que alguien me pagó para decir esto o hacer este otro. Es solamente el interés de investigar científicamente y identificar potenciales impactos, pero al mismo tiempo potenciales beneficios. Por ejemplo, en Perú es, en mi opinión, un gran beneficio tener la altitud y frecuencia de los Andes, porque cuando hablamos de una minería a tajo abierto y el primer cuerpo receptor va a ser el aire, y por el viento se va a desplazar. Pero cuando encuentra la altitud de los Andes, que también tienen vegetación y otros obstáculos, muchas de estas cosas que pueden incluir metales pesados como arsénico, cadmio, plomo, mercurio, etc., tienen que subir toda la superficie y altitud de los Andes y se quedan ahí mucho. Eso asumiendo que los Andes se encuentran a una distancia considerable. Por ejemplo, si tenemos una minería que produce concentrado de minerales, que son partículas bastante grandes, a 1000 metros de la actividad productiva llega solo el 4% de los metales. Y si hablamos de la profundidad del Tajo, incluyendo un Tajo apenas de 180 metros, a la superficie del Tajo solo sube 4%. Y si hablamos de procesos de purificación de metales, como pudiese ser una fundición o procesos de lixiviación como existen en nuestro país, se quedan a menos de 4000 metros. De tal manera que si las pilas de lixiviación están a una distancia superior, y en algunos casos lo pasa en Perú, de 6 o 7000 metros, difícilmente va a llegar. O sea, hoy adicionalmente la tecnología permite mitigar estos efectos.
Es cierto, pero nosotros como país tenemos, además de los Andes, otro gran beneficio. ¿Cuál es ese gran beneficio? Esa planta nativa que se llama ichu. Que crece de manera silvestre en muchos puntos del país. En muchas zonas altoandinas. Así es. Y que están a ras del suelo. Lo importante es que la planta esté con su follaje o espigaje, porque el ichu tiene como espigas, que están a ras del suelo. Y ahí se va a quedar fácil el arsénico sobre todo, el cobre, el plomo, el cadmio. Eso está comprobado científicamente. Sí. Yo he presentado data científica en el Instituto de Ingenieros de Minas con láminas, donde indica la cantidad que mitiga la dispersión o reducción de metales pesados, de tal manera que no llegue al entorno minero más allá si hablamos de producciones de concentrado. Difícilmente va a llegar a más de 1000 metros de donde se produce el proceso, que puede ser una chancadora, puede ser una acumulación de desmontes, que por dispersión de velocidad y dirección del viento puedan transportarse a otras áreas. De tal manera que estos elementos, además de la lluvia, son grandes beneficios para reducir la dispersión de todos estos metales. Ahora, y en el Perú, doctor Manuel Aguilar, en estos momentos se aplican estas acciones, como la que usted nos está mencionando. ¿Hay experiencias que se pueden mencionar o todavía podemos perfilar a lo mejor hacia adelante la aplicación de estas acciones? Como quiera que la actividad minera es una propiedad privada, a veces pues uno no puede fácilmente ingresar a hacer los estudios. Claro. Pero, por ejemplo, en los pasivos mineros sí se ha podido tener acceso. Inclusive se ha podido llegar al pasivo minero, examinarlo, identificar químicamente y físicamente cuál es su caracterización. Y después de 8 años de probar diferentes fórmulas para hacer un compost que permita crecer plantas, se hizo todo eso y después se hizo un estudio para ver si en realidad todo esto valió la pena. ¿Y valió la pena? Largamente. Hablamos de... Se puede regenerar, recuperar. Hablemos que se puede recuperar. ¿Ya? Y lo fundamental para ello es tener una fórmula adecuada para la planta nativa que es de la zona o área donde esté el relave minero o el pasivo minero, y en ese caso viene el ichu. Poderlo tener que pueda crecer, porque el relave minero tiene una serie de elementos también que pudiesen contribuir a que no crezca. Por eso se pone un compost de por lo menos 20 centímetros de profundidad, con una irrigación mecánica para facilitar la germinación y crecimiento del ichu, y una vez que ha crecido 80 centímetros o más, podemos ver los grandes beneficios mediante mediciones in situ. Pero in situ significando desde la superficie del relave hasta 100 centímetros de altura, porque la mayor concentración de tóxicos que puede haber en un relave o fuente de emisiones es donde se origina. De ahí que lo que usted quiera usar para controlar la dispersión de tóxicos del relave debe ser tal como el ichu, que crece con sus espigas al borde de la superficie del subsuelo, porque es ahí donde está más concentrada los metales, y lo atrapa. Lo atrapa porque las espigas del ichu no son así unidas, tienen un espacio. Y al llegar las partículas de metales de arsénico a este espacio, crea una turbulencia, que lo podemos llamar remolinos.
Y en lugar de seguir de su viaje, están dando vueltas así. Sí. Y en la medida que más tiempo pasen dando vuelta, más los atrapamos en las espigas del licho. De ahí que el licho es extraordinario para reducir la dispersión de estos metales más allá de donde se originan. Hablamos que el licho en el caso del arsénico puede reducir hasta 68%. Y si la fuente está a 1000 metros de otra actividad, pues va a llegar muy poco. Y no solamente el licho, porque de repente en estos 1000 metros están los cerritos del Ande. Y tienen que subir para poder después bajar. Ahora, ¿y esto por qué no se informa? Porque asistimos en el Perú y seguramente en otros países del mundo a un nivel de desinformación constante, ¿no? Donde siempre se habla del impacto negativo que podría tener la minería. Hablemos de la minería formal, ¿no? Entonces siempre se habla, hay un impacto negativo, ¿no? Pero hemos conversado nosotros con algunos especialistas en algún momento y nos dicen que hoy las tecnologías permiten atenuar esto, ¿no? Pero usted nos explica, además, que hay experiencias comprobables que demuestran que incluso, y lo conversábamos previo a la entrevista, que incluso la FAO, que es la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación, establece que la agricultura es una de las actividades más contaminantes, ¿no? Ahora, hago esta comparación ¿para qué? Para un poco para que usted nos explique en términos didácticos de qué manera, o sea, se pueden aplicar, ¿no? Mire, en primer lugar, no es desusual que tal vez haya todavía poca información o acceso a la información. Yo pertenezco a un grupo de científicos porque nosotros hacemos ciencia. Y entre nosotros, cuando alguien necesita una información de algún estudio, por ejemplo, yo participé en tomar metales pesados en el cordón umbilical de los recién nacidos en Trujillo. Entonces, ellos quieren algún dato adicional, de inmediato le mandan la información. Y la información esto de los beneficios de cómo y qué tipo de planta nativa se puede usar para recuperar un relave es reciente, no tiene ni 6 meses. De tal manera que si uno tiene acceso directo a los investigadores principales, uno ya puede venir con mucha tranquilidad y aprovechar la estancia corta en Perú de decirles, señores, en primer lugar, desarrollemos nuestro país, pero en base a estudios científicos libres, de conflictos de intereses, de que no es que esto me conviene decir y esto no, no. Nuestra situación de pobreza, necesidades para reducir la anemia, por ejemplo, la desnutrición, no pueden esperar. Tenemos una población creciente, positiva, año a año. Y si vamos a estar diciendo, yo creo, yo pienso que esto es bueno, que esto es malo, no. Usemos en lo posible la data científica libre de conflicto de intereses y es totalmente viable, señor. La pacífica y beneficiosa mutuamente para ambas actividades, convivencia de agricultura y agro a cortas distancias. ¿Qué significa cortas distancias? Menos de 1500, por las condiciones que yo observo en muchas zonas altoandinas, donde yo he hecho muchos estudios de investigación. Inclusive podemos ver a menos de 1000 metros puede haber agricultura y minería y poblaciones. Pero no nos quedemos ahí. Si alguien tiene duda, es fácil dispersar la duda. ¿Cómo? Señor gobierno, señores comunidades, que venga la academia, independiente quien sea, participemos de un monitoreo participativo, de tal manera que todos sepamos qué hacemos y conozcamos los resultados, para que así no haya ese mensaje obstructivo, pero sin ninguna justificación que siempre se escucha. Lo peor que ocurre en el Perú, y estamos conversando con el ingeniero Manuel Aguilar Villalobos, magíster en Ingeniería Mecánica de la Universidad Estatal Wayne de los Estados Unidos, compatriota nuestro,
exitoso que radica por muchos años en Estados Unidos y que se encuentra en Perú dictando un conjunto de charlas. Yo quería aprovechar, a propósito de lo que usted menciona, es por qué se desinforma tanto y se llega a los niveles de manipulación. Y permítame hacerle una pregunta un poco más abierta. El caso, por ejemplo, de Tía María, ¿no? Tan puesto en cuestión, tan utilizado por sector de organismos no gubernamentales o sectores de interés, ¿no? Que lo que único que dicen, no, contamina, contamina, contamina y contamina. La gran pregunta y me gustaría que usted nos ilustre ¿es posible en esa zona generar una minería sostenible como en otros puntos del país? Sí, fácil. Hay varios elementos naturales en Tía María. Yo he leído últimamente en la prensa que muchos se oponen de que el polvo de Tía María va a contaminar los campos agrícolas. Eso no es correcto. El polvo significa la actividad de Tía María más cercana al Valle del Tambo sería la operación de la tapada, que está a 3.000 metros y aproximadamente 300 o 242 metros de altura sobre el Valle del Tambo, significando que a esa altura la presión barométrica es aproximadamente 214 pascales menores que en el Valle del Tambo. Y cuando las partículas, o polvo como lo llamen, van a venir de la tapada, ellos se van a dispersar a donde haya menos presión barométrica. Y el viento de la tapada hacia el Valle del Tambo, en la rosa del viento horario, es solamente 72 segundos cada hora. Después cambia la dirección del viento. Los estudios que se conoce para polvo tipo 2.5, que es el polvo o material particulado de menor diámetro legislado, en ese periodo, 72 segundos, si es que la presión barométrica lo permite, porque yo creo que no lo va a permitir, descendería 1.08 metros. Y tiene que todavía descender más de 200 metros adicionales para sedimentarse en el Valle del Tambo. Sí. Y la presión barométrica, que es menor hacia el Valle del Tambo, a menor altura, no lo va a permitir siquiera. No hay peligro alguno, entonces. En mi opinión, desde el punto de vista científico, iba a ser algo más de análisis aerodinámico, de dispersión de las partículas, no se va a sedimentar en el Valle del Tambo. Eso sí le puedo demostrar y tengo gráficas para demostrarlo. Ahora, el otro tema es, yo también revisaba sus presentaciones y usted habla de la necesidad, ¿no?, de cómo hacer atractivas una inversión, ¿no?, minera, ¿no?, cómo aprovechar la naturaleza, ¿no?, cómo hacerla compatible con las comunidades, cómo lograr una licencia, cómo ser un buen vecino, ¿no? ¿Cómo lograrlo? Yo pienso que es una pregunta muy profunda y puede haber más de una respuesta. En base a los estudios que particularmente he hecho en zonas altoandinas en nuestro país, hablamos del distrito de Cotabambas, en región Apurímac, así es, comunidades en la provincia de Santiago de Chuco, región La Libertad. La Libertad, sí. Okay. ¿Qué hemos encontrado? En muestras biológicas de las madres que usan combustibles sólidos como la leña, por ejemplo, que se usa mucho en Apurímac como también en La Libertad. Así es. Cada vez que preparan sus alimentos para su familia y sus niños, se exponen a ese humo. Y el humo de la leña, toxicológicamente, es lo más cercano al humo del cigarrillo. Y para no cansarle con tantos detalles, porque me puedes, claro, puedo hacerlo, los niveles de contaminación en muestras de sangre y orina de las madres era equivalente, señor, a aquellas personas que fuman más de 160 cigarrillos por día. Y estas madres, y tengo fotos ahí, cuando van a prender su fogón con leña, cargan su niño, su infante en la espalda. De tal manera que no solo se expone la madre, se expone
el niño o la niña. Y si la madre tiene lo equivalente a 160 cigarrillos en humo cada vez o todos los días, podemos tal vez inferir que ese niño o niña, antes que pronuncie su primera palabra, ha sido expuesto al equivalente de miles de cigarrillos. Y si hablamos en conjunto como país, que más de 10 millones de compatriotas se exponen a este tipo de calidad de aire, ¿qué podemos esperar? Yo sugiero, con respeto, usar los recursos del canon para de una manera directa y verificable, por lo menos reducir estos niveles de contaminación domiciliaria, esta mortalidad. Cuando hablamos de mortalidad prematura, en el caso de Perú, señor, estamos hablando de 6.420 personas que anualmente mueren a consecuencia de la contaminación domiciliaria por el tipo de combustible que usan para preparar sus alimentos. Eso equivale a más de 17 personas por día. Es impresionante. Varias veces mayor que toda la mortalidad de los accidentes de tránsito que cada vez nos alarma más. ¿Y quién se ha puesto a pensar, o por qué no podemos pensar en esos futuros peruanos que están creciendo en este ambiente? Y como país, si no los ayudamos, ¿qué futuro les espera? Ayudémoslos, pero con base científica, libre de codicias, de cualquier tipo de intereses, porque hay muchos intereses, no solamente económicos, Claro que sí. políticos sobre todo. Ahora, y en esa línea, ¿cómo es que una inversión puede ser atractiva? La inversión es atractiva no solamente por el beneficio de rentabilidad económica. Sino también social, ¿no? Exacto. ¿Usted cree mire lo que ha pasado de este niño en Mochen, de la Libertad? Es un hecho que ha dado la vuelta al mundo, ¿no? Y este señor hizo todo y lo logró por el amor a la humanidad, al prójimo. Claro. ¿Y acaso nosotros no somos diferentes? ¿Por qué tenemos que ser indiferentes? Y sobre todo que sea verificable. Todas las semanas las direcciones de salud tienen la data epidemiológica. Podemos ir monitoreando, porque una de las cosas más frecuentes en este tipo de ambiente tan contaminado son las enfermedades respiratorias. Por ejemplo, en Islay, en Cocachacra, la primera causa de morbilidad y mortalidad son enfermedades respiratorias. Ahí todavía no hay minería. En Cocachacra, 40%, según el estudio de impacto ambiental, usa leña para cocinar. Pero otro elemento muy importante ahí es el polvillo que genera la agricultura. Por ejemplo, usted puede pasar esa lámina que le he mostrado. Así es. ¿Cómo? Esa foto de la autopsia de los pulmones de este señor agrícola en el estado de California, va a ver ahí lleno de manchas negras que le va a afectar el sistema respiratorio. Y esa es una muestra de los efectos que tiene, ¿no? Por supuesto. De todas maneras, si yo monitoreo la data epidemiológica y veo que va disminuyendo, sé que estoy yendo en el camino correcto y puedo demostrarlo a cualquiera. Pero si la data epidemiológica me dice, oye, no está yendo en el camino correcto, pues puedo enmendarlo. Nadie es perfecto, pero aceptemos usar como herramienta fundamental la verdad, no que creo que pienso, la verdad. Y de esa manera tener la política de buen vecino, que me preocupo por ti, que quiero ver tu desarrollo, no que quiero venir y sacarme la riqueza e irme, no, quiero compartirla. Por eso le hice el mensaje de este señor árabe que vino hasta Moche y ha hecho todo lo posible y lo ha logrado, no solamente para darle mejor calidad de vida a este niño,
sino para su colegio. O sea, desarrollo sostenible y responsable socialmente hablando, ¿no? Así es. Y que la política tenga su lugar, pero no usar la política para obstruir el desarrollo del país. No usar la política para decir esto va, esto no va, porque el país no puede esperar. Ahora, dentro de esa mirada científica y mirando con realismo la situación en el país, ¿le preocupa que muchos proyectos no se cristalicen justamente por todas estas situaciones que se presentan? Es una preocupación fuerte que ojalá pudiésemos todos los que tenemos oportunidad de estar en el tema de investigación científica, como también de otras disciplinas, sobre todo de mejor ser buenos vecinos, tener mejor calidad humana, ser comprensivos, querer ayudar. Brindar calidad de vida a la gente, ¿no? De eso se trata. No es fácil, pero por lo menos intentémoslo por el bien de nuestro país. Ingeniero Manuel Aguilar Villalobos, ha sido sumamente grato conversar con usted en realidad. Yo decía al inicio de la presentación que es una satisfacción tener a usted. Sé que usted hace visitas cortas, pero muy valiosas en nuestro país. Creo que... Para que tenga usted una idea que pocos lo saben, la primera oportunidad que yo tuve de trabajar en Estados Unidos, recién graduado en la ingeniería, me dio tal vez una satisfacción muy grande. Y solo lo pude comprobar cuando tuve oportunidad de exponer esa experiencia en la Cámara de Diputados el 26 de septiembre del año 81, cuando sustenté la política del Ministerio de Industria. De los Estados Unidos. Perú. Perú, 38 años atrás. Sí. Y preguntaron algunos mi currículo y faltaba 4 años. Que tuve la oportunidad de trabajar para la NASA en el diseño del vehículo que llevó a Neil Armstrong a la Luna. El primer hombre que pisó la Luna. Y me emocioné porque quería decir, acá estoy, puedo contribuir, pero solo con lo mejor que tengo, porque no conozco otra manera de hacerlo. La verdad, que es un gusto, la verdad, conversar con usted y tenerlo acá. Y ojalá, cuando esté en Lima, siempre se dé un salto, como decimos los peruanos, para seguir conversando de este y otros temas. En realidad. Le agradezco, ingeniero Manuel Aguilar Villalobos, por su visita aquí a RCR, Red de Comunicación Regional. Muchas gracias. Gracias, respetable. RCR, la red que comunica y une al Perú.